Mi estimado pastor, leamos del verso 18 al verso 26 del capítulo 9 del Santo Evangelio según San Mateo. Espero que usted tenga su lápiz ahí, su cuadernito. Y después de que terminemos la enseñanza, pues usted se sienta y vuelve a repasar y encuentra algo nuevo. Así es. Mano Carlos, dice el verso a partir del verso 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Interesantísimo, ¿no? Amén. A ver, vamos a tratar como de ayudar a alguien que está pensando en la enseñanza de hoy. Dame unos 3 temas de ese pasaje. Yo una vez prediqué uno que titulé Causas Perdidas. Interesante, causas perdidas. El otro, bueno, creo que es muy común haberlo escuchado, y bueno, tocar el manto de Jesús. Tocar el manto de Jesús. Entonces, esos dos pensamientos. Esos dos. Mano Mauricio. Yo sacaría un título. Vamos a ponerle un título para el sermón esta noche. Para mí se titularía el sermón esta noche: Dios sigue haciendo más y más. Dios sigue haciendo más. Qué interesante. Bueno, yo sacaría títulos más o menos así. Todos necesitamos, no importa que sea el principal. Amén. Sí. ¿Cierto? 2. La fe en Jesús cambia la vida. Amén. Y 3. Jesús conoce todo. Mientras la gente pensaba que ella estaba muerta, él decía: no está muerta. Amén. Él tiene el control de todo. Entonces, bueno, ahí ya tienen como 5, 6 títulos ahí para que organicen la enseñanza de esta noche, de ahí de ese pasaje. Y yo sé que si se detienen a pensar, encuentran muchos más. Encuentran, por ejemplo, Jesucristo salva. Encuentran, por ejemplo, la autoridad de Jesús. ¿Sí? Muy interesante detenerse uno en este pasaje, pero me llama la atención que después de dar una muy excelente conferencia acerca de el buen uso o el mal uso de las cosas, porque él habla del vino y del odres. Entonces, el vino mal usado en un odre viejo no sirve. Como tampoco sirve el remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Cierto? Amén. Les está dando una enseñanza muy importante acerca de que ellos estaban acostumbrados a un vestido viejo, a un odre viejo, y ahora venía un vino nuevo. ¿Cierto? El cual necesitaba odres nuevos, gente con una mente diferente que pudieran ser tocados de tal manera que estuvieran en condiciones de recibir ese vino, esa nueva enseñanza, y que pues el no estar en condiciones fue la que causó tanta discrepancia contra Jesús de parte del pueblo. Y después de esa enseñanza, o después de estas palabras, dice textualmente la Biblia, vino un principal. Jesús termina la enseñanza y de una vez llega alguien.
Amén. No un cualquiera, era un principal. Era nada menos que la hija de Jairo, según el escrito. El principal era Jairo, que era el papá de la muchacha que acababa de morir, De la única, además. de la única. Es un problema bien, bien complejo. Me llama la atención que cuando las personas entienden quién es Jesús, se quitan sus prestigios, ¿sí? Y entienden que por encima de todos está el Señor. Amén. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró a él diciendo. O sea que Jairo ve en Jesús un personaje digno de reconocer. Amén. Le da un sitio muy importante a Jesús como el que él debe de tener. Y sobre todo, pues viene con una necesidad muy grande. Mi hija acaba de morir. Sí, decir algo sobre Jairo, el que el texto diga que era un principal, entonces estaba el templo de Jerusalén, pero había unas sinagogas en cada uno de los lugares donde practicaba el judaísmo. Los principales eran unas personas que por su conducta moral y por su conocimiento religioso eran nombrados para encargarse de la administración en cuanto a lo logístico, pudiésemos decirlo, ¿sí? Dentro de esa sinagoga, pero también desde lo religioso. O sea que Jairo pertenecía a un grupo especial de personas creyentes en el judaísmo, hecho que choca con lo que Jesús enseñaba, es decir, su visión de la religión era distinta a la que Jesús venía predicando, y le llama a uno la atención que, por ejemplo, Mateo lo ponga justo después que Jesús habla de odres viejos y Sí. vino nuevo, porque ellos de algún modo no, bueno, lo decíamos, no sé, hermano Carlos, Jesús no vino a hacer una especie de remiendo o mezcla, sino a traer una transformación total. Por lo mismo y tanto su creencia chocaba, pero Jairo fue lo suficientemente humilde y yo creo que tenía una visión muy clara al reconocer que Jesús no era un maestro más, que era alguien distinto y que podía atender a la necesidad tan particular que él tenía. Pues yo pienso que la visión que tenía Jairo de Jesús era tan importante, tan grande. Pues él viene a decirle, vea, mi hija se acaba de morir. Y es que A ver qué puede hacer, ¿no? en esa visión tan grande queda demostrado, por ejemplo, la manera como él se presenta, dice, y se postró, o sea, Se arrodilló. se arrodilló. Y dice en los evangelios que le rogaba, ¿sí? O sea, que fue algo que prácticamente, dejémoslo así, rompió todo protocolo en su posición que tenía como principal, se despojó completamente de todo eso Claro. y se entregó por completo. Pues imagínense la gente que pudo mirar eso, porque dice que había una multitud, pues el principal arrodillado frente a Jesús. Recreemos un poquitico el escenario, para todos eso era algo asombroso, si algo estaba pasando ahí, pero además que le rogaba y le suplicaba por su... La fe de este hombre era muy interesante porque él dice, ven, pon tu mano y ella vivirá. Es decir, Jairo tenía claro que el que estaba ahí tiene el control, porque no a cualquiera se le dice eso, ¿no? Además, es muy importante comprender que en un personaje como Jairo, que ya acabamos de escuchar por el pastor Darwin, tenía una investidura muy importante y llegar a postrarse ante el Señor Jesús, eso es reconocer el señorío. Amén. Eso es entender que Jesús es mucho más que un hombre cualquiera. ¿Por qué no fue a otros? ¿No habían médicos en Israel? ¿No habían personas de gran investidura en el campo religioso? ¿Acaso no era un sistema teocrático? ¿Todo dependía de Dios? ¿Por qué venir y postrarse a los pies de alguien que de alguna manera está en contravía de lo que ellos han pensado?
de lo que ellos han creído, han profesado. Porque Jesús es un fenómeno en ese medio, pues trae una filosofía totalmente diferente, sus tesis riñen con las propuestas por el sistema, y llegar este hombre a entender que Jesús tiene el poder para hacerla vivir, porque es que él le dice, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Eso se llama fe, y eso se llama también entender quién está ahí, porque aquí es importante también decirle a la gente que no es tan cierto lo que enseñan por ahí algunos, que con la fe, pero hay que saber dónde está puesta la fe, Amén. ¿cierto? Amén. Porque hay gente que habla de la fe y de la fe y que la oración y que la fe, pero la oración y la fe, ¿a quién está dirigida? ¿En quién está puesta? Él pudo poner la fe en cualquier chamán por ahí, por ejemplo. Pero no, él la puso en Jesús. Ven, pon tu mano y ella vivirá. Amén. Y además que ahí uno mira esas porciones como está escrita y de verdad no hay manto de duda en esta petición de este hombre, ¿no? O sea, no existe la duda por ningún Para lado por nada. donde usted la mira. Él estaba seguro, seguro, pero era que lo que le estaba pidiendo a Dios ante nuestros ojos y a nuestro entendimiento era un imposible, era resucitar su hija, en otras palabras. Claro, era O resucitarla. sea, era pedir un imposible, pero este hombre pidió un imposible con una fe y una seguridad donde los imposibles, cuando no hay manto de duda alguna, se hacen realidad en Jesucristo. Claro. Sí, y ahí digamos que en el contexto religioso, lo que hace Jairo es abandonar por completo esa idea que a nosotros nos ha hecho tanto daño, que es el qué dirán, ¿no? Sí. Él abandona el qué dirán sobre cómo un principal de la sinagoga va y se postra delante de un nuevo maestro que va en contra de las mismas creencias que él ha creído durante tanto tiempo. Es un tipo honorable y llega y dice, no, mi amor de padre es tan grande que aquí yo no tengo ninguna otra opción. Dejo lo que sea. O me decido a aclamar a alguien que pueda hacer algo en favor de la vida de mi hija, o ya no hay nada más que hacer. Sí, es muy interesante eso. Él no presta atención al qué dirán, tomando en cuenta que Capernaum fue una ciudad donde se evidenciaron ciertas cosas, ¿no? Claro. O sea, cuando uno comienza a leer Marcos, que hemos hablado de la teología de Marcos, que la teología de Marcos ¿Qué parece está raro, haciendo? entonces uno dice, él factiblemente había escuchado hablar de un nuevo rabino que estaba por las calles de su ciudad haciendo milagros y dijo, no, a mí me toca acudir al que puede obrar en favor de una necesidad tan grande como la que yo tengo. Claro. Y es que es importante entender que Jesucristo es la solución, no una entre varias, sino la solución. Única. Única. Eso es lo que yo decía, causas perdidas, porque es que pensar, es que lo que Jesús obra acá es dentro, pues me parece a mí, dentro del campo de los milagros, el milagro más grande que pueda ocurrir, además de la salvación de un hombre, pero el campo natural, o sea, es decir, la resurrección de una persona. Amén. O sea, eso es una causa perdida. Sí. No, pues el único que puede hacerlo es él. Así es. Amén. Y es que aquí hay cosas que cuando uno se pone a pensar en todo este párrafo, dice uno, venga, ¿qué clase de Dios el que tenemos? Amén. ¿Y cuánta falta nos hace tener la fe de Jairo? Así que con un Dios como el que tenemos y con la fe de un hombre como Jairo, no hay monte que no se pueda mover, ¿cierto? Amén. No hay montaña que no pueda correrse, no hay tiniebla que no se pueda disipar. Hay una enseñanza aquí muy importante al cristiano de hoy, y es que tengamos en cuenta que no en vano el escritor a los Hebreos dijo, es necesario que el que se allega a Dios crea Amén. Que le hay que le hay y que es y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Eso es lo que está mirando Jairo acá. Pero otro punto bien interesante es, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Él pudo ser renuente, ¿no? Así. No tengo tiempo. Tengo otros compromisos, que es muy usual.
Amén. Y yo se lo digo desde mi punto, desde mi ejercicio. Algunas veces alguien ha necesitado algo de mí y yo le he dicho, lo siento, no puedo ahora. Tengo otro compromiso. Pero mirar a Jesús, el Señor de señores, dispuesto en el momento que la gente lo necesita, eso también es apasionante. Amén. ¿Cierto? O sea, saber uno que con Jesús va a la fija, que Él siempre tendrá el tiempo para mí, que Él no me mandará a esperar, ni evadirá el compromiso. Me encanta porque me lleva a ese otro pasaje del Evangelio donde Jesús les dice, ¿qué quieren que les haga? ¿Qué quieren? Amén. O sea, alguien que está ahí dispuesto de manera incondicional a hacer lo que el individuo necesita. Y uno descubre, por ejemplo, al ciego, ¿no? Jesús dice, ¿qué quiere que te haga? Dice, que recupere la vista. Sí. El problema está solucionado ya. Entonces necesitamos alcanzar a conocer al Dios que de verdad adoramos y tener la fe de un hombre como Jairo, consciente de que al Dios a quien nosotros servimos siempre está a nuestra disposición. Y yo no quisiera dejar pasar el momento, hermano Carlos, para hacer énfasis en lo que usted menciona. La fe en sí misma no tiene ningún poder, ¿no? Solo una fe direccionada Amén. en un ser capaz de obrar es lo que hace que ocurra el milagro. Sí, porque, y creo que en ese sentido es que aplica el texto de que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, porque no es la cantidad, sino el objeto de nuestra fe lo que Amén. hace que ocurra el milagro. Una Porque pequeña hay gente chispita que- de fe en alguien que tiene todo. Exacto, porque hay gente que puede, permítame el término, hasta tener mayor capacidad para creer que la que nosotros tenemos, pero está tan mal enfocada su fe que aquello en lo que enfocan la fe tiene un poder nulo para obrar aquellos que necesitan. Pero nosotros, en cambio, teniendo tan poquita fe como la tenemos puesta en el Dios Todopoderoso, el milagro ocurre. O sea que ahí está la enseñanza de esa parábola, ¿no? Si tuvieres fe, como un grano de mostaza. Interesante que nosotros podamos comprender que una fe bien direccionada, por pequeña que sea, trae resultados. Amén. Una fe, por grande que sea, mal direccionada, no produce nada, No produce nada. Desgaste. que es el común de la sociedad. Hay gente, la historia enseña, que hay gente que ha ofrendado la vida pensando en alguien que supuestamente para ellos es todo, pero que desafortunadamente cuando uno mira el contexto bíblico, descubre que fue una fe muerta, porque fue mal direccionada. Perdieron el tiempo. Esa es la frase, hermano Carlos. Perdieron el tiempo. Dolorosa, pero esa es la realidad. Se Esa es perdió la el tiempo. realidad. Ujú. Gente piadosa siempre hubo, Amén. siempre hay y siempre habrá. El problema radica es hacia dónde está direccionada su fe. Entonces yo puedo decir, yo tengo una fe muy grande, pero la tiene puesta en un ídolo. Una fe muy grande, pero la tiene puesta en un líder de la tierra. Pues eso, aunque usted tenga una fe muy grande, no sirve. Sí, y ni siquiera en sí mismo, que Amén. eso sí ha calado entre nosotros. Claro. Ujú. Esas doctrinas medio orientales que hablan de la De autoimagen, tu del propia autoconcepto, capacidad. Sí. de cómo... Tú eres más grande Y que a tu mí me agrada problema. ver, digamos, en mi concepto, al más prominente de los escritores del Nuevo Testamento, a Pablo, decidiéndose no creer ni siquiera en absoluto sobre sí mismo, Amén. sino en gloriarse en su debilidad para reconocer que su condición es nula, pero sabiendo que cuando él es débil, entonces es fuerte. ¿Por qué? Porque entiende que no es por sus capacidades, sino por lo que Dios es capaz de hacer en él. Un hombre Amén. que tiene fe como un granito de mostaza. Así ¿Se acuerda la canción? Si tuvieras fe. Claro. Ahora, se presenta otro fenómeno en este viaje, porque Amén. por donde Jesús viaja, pues hay gente necesitada.
Y entonces dice ya que una mujer enferma de un flujo de sangre desde hacía 12 años. Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Otra fe para aprender. Claro, Otra. no, y otra expresión del reconocimiento de la persona de Jesús en los Amén. individuos. Una mujer que ha gastado todo cuanto tiene con los médicos, tiene un problema, yo pienso que era cáncer que tenía la señora, un flujo de sangre permanente, una hemorragia incontrolable, y no se la habían podido quitar. Complicada la situación de la señora, muy complicada, pero donde está Jesús algo pasa. Amén. Y es muy posible que ella se haya dado cuenta de todo lo que Jesús ha venido haciendo. Y ella tiene en su mente, si tan solo tocare su manto, seré salva. Yo quiero decir, a mí, desde la narrativa, a mí hay algo que me gusta mucho de estas dos historias. Sí. Y es que los evangelistas dan cuenta del tiempo que tenían las dos. La edad de la hija de Jairo eran 12 años. 12 años. Y ella llevaba 12 años de estar enferma con el flujo de sangre. O sea que muy probablemente cuando nace la hija de Jairo, a esta mujer le diagnostican su enfermedad. Y aunque sus historias transcurren de manera distintas, hay un mismo tiempo en el cual están separadas, viviendo una realidad muy distinta. Esta con una enfermedad, esta en plena flor de la vida. Pero el tiempo transcurre y se encuentran al mismo tiempo con quien puede darle solución a su necesidad. Historias separadas en el tiempo, pero que una vez para siempre quedaron unidas en la palabra de Dios por su encuentro particular con Jesucristo. Amén. A mí aquí cuando se unen estas dos cosas, a mí me gusta algo, dos cosas bien importantes. Uno le pide que vaya y toque a su hija y vivirá. Y la otra tiene en mente que tocarlo bastará. Es decir, por donde el mire, contacto. El contacto, ahí es el importante. contacto con Jesús. El contacto con Jesús es importantísimo. No importa que Él me toque, no importa que yo lo toque. Aquí lo importante es que yo crea que Él tiene la solución. Amén. Sí, pero en lo narrativo es interesante esa de uno le pide a Él que por favor vaya y la toque. Esta, en cambio, tenía claro que tan solo debía tocarlo, pero el contacto con Jesús haría que el milagro ocurriese. Sí. Como dijeron por ahí, el orden de los factores no altera el producto. El producto era la solución al problema. Sí, la ocurrencia del milagro iba a pasar si Jesús lo tocaba, pero también si ella se atrevía a tocar a Jesús. Que es una parte que en los que fallan muchas personas, que no se atreven a escuchar a Dios, a acercarse a Dios, que tienen ciertos prejuicios para acercarse a Dios. Aquí esta mujer rompió todos sus prejuicios, porque la narrativa de nosotros evangelios nos muestra todo lo que le tocó a ella hacer para romper todo el prejuicio, y en una fe muy bien direccionada y poniendo un esfuerzo propio basada en la motivación de esa fe y de su necesidad, no dudó en ir sin obstáculo alguno. Porque es que esta mujer tenía un caso particular, y es que, en serio, uno empieza a leer la Biblia y la Biblia pone cosas. Ella no solo tenía un problema de salud, tenía un problema religioso. La religión de la época a ella la aislaba. Claro. Y si uno pudiese, vamos a leer entre líneas, sí. Imaginemos la historia, o sea, si ella tenía papás, le tocó aislarse de sus padres. Si tenía esposo, tuvo que aislarse de su esposo. Si tenía hijos, tuvo que aislarse. O sea, padeció durante 2 años una separación. 12 años, perdón, de la religión. Pero en cambio, Jairo, el que va a acudir a pedirle, estaba metido 100%. Un tipo inmerso por completo en la religión judía de la época. También son dos condiciones de los necesitados muy diferentes, ¿no? El uno muy influyente y el otro marginado. Sí, señor, eso. Contrapone dos realidades. Dos realidades. La una que está llegando al fin de sus días y la otra que está comenzando a vivir. La una que lleva 12 años de enferma y la otra que a los 12 años se muere. Es bien algo muy grande está inmerso en ese pasaje que hoy nosotros
pues, Estamos asombrados aquí. claro, de ver cómo Dios siempre llega a tiempo. Amén. Y es que si miramos lo que acaba de decir el hermano Darwin, podemos concluir algo interesante, es que era una muerte en dos directrices, ¿no? Una que prácticamente con lo que usted acaba de decir, hermano, estaba muerta en vida. Claro, sí, porque no tenía nada Sí, que ver. yo aclaré ese día que, hermano Carlos, bueno, podría ser también un cáncer. Yo creería que ella tenía una cosa que se llama miomatosis uterina. Sí, Miomas que le provocaron un sangrado marcado. Ese sangrado la llevaba a tener en el campo de la salud una anemia severa permanente. En esa época no había transfusiones de sangre, lo cual era una mujer con una debilidad física marcada. O sea, no era solo la incomodidad de tener el sangrado, sino que su hemoglobina baja provocaba que ella estuviese en unas condiciones de palidez de constante, desaliento, de con todo cansancio. el tiempo, a pesar. Entonces uno dice, bestia, El, fuerte. el hermano Mauricio está diciendo ahora que en los otros evangelios muestra pues como el esfuerzo que ella hace. Ujú. Y cuando usted plantea la condición anímica de ella, por lo que está sufriendo, pues razón más que suficiente hay para pensar que el esfuerzo que ella hizo para tocar el borde del manto de Jesús en medio de una multitud, Amén. porque donde va Jesús van multitudes. No, Ábrase espacio, enfermo. terrible. El verso 26 del capítulo 5 de Marcos aclara otra cosa. Dice, había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había. O sea, es decir, para la época su enfermedad también era una causa perdida. Es decir, no había solución. En la época no existía la cirugía. Ujú. La solución para miomatosis uterina, que es lo que yo supongo que podría tener, ¿no? Sí. No, es decir, no habían medicamentos, en la actualidad sí, pero digamos que el tratamiento al final es quirúrgico, ¿sí? Ujú. Dependiendo del número de miomas, hacen una histerectomía. En esa época no había. Y ella sí había hecho un esfuerzo desde lo humano, Había gastado todo. todo lo que tenía, y dice que había sufrido de muchos médicos, que es una Pues, condición natural que ocurre aún en la Ujú. actualidad, que es lo llaman así, el encarnizamiento terapéutico, es intentar darle solución a una enfermedad desde lo médico cuando no hay ninguna solución, en vez de darle calidad de vida al paciente. Entonces al paciente lo sometemos a un montón de cosas y esos son experimentamos. esfuerzos futiles, o sea, que no genera, y ella lo había sufrido, pero ella al final sabía, no, aquí ya esto está perdido, pero yo tengo que hacer algo más. Y entonces transgrede no solo lo natural, que es que no había una solución natural, sino que en lo religioso también se toma un trabajo de transgredir algo. Y que ahí, hermano Carlos, yo creo que sobre eso nos podrán dar. En ese capítulo se muestran dos cosas bien particulares, cómo Jesús transgrede normativas de la pureza religiosa judía. Amén. Él se hizo inmundo al tocar a una mujer con flujo de sangre, pero luego tocando a una persona muerta, Claro, es que él viene rompiendo con por todos los esquemas. todo. Pues es que acuérdese que el pasaje anterior dice, no se puede echar vino nuevo en odre viejo. El vino de Jesús o lo que Jesús traía no encajaba en esos odres llamados fariseos, Ujú. ¿cierto? Sí. Se necesitaban odres nuevos, gente que estuvieran en condiciones de recibir un nuevo mensaje, de tener una nueva expectativa acerca de la vida y de la eternidad. Y aquí Jesús da una enseñanza muy importante porque, imagínense, se hace inmundo al tocar un muerto y también se hace inmundo Toca permitir al por permitir o dejarse tocar de alguna manera de una persona que desde el punto de la ley era inmunda a causa de su sangre, ¿no? Bien, bien complicado. Pero pues Jesús no tiene problema. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, he venido a cumplir la ley. Y en ese ejercicio del cumplimiento de la ley, pues llega hasta su muerte, haciendo posible de que no solo en los días de su carne las personas pudieran acceder a lo imposible, sino que después de su muerte, los que no teníamos arte ni parte pudiésemos acceder a lo imposible.
Amén. que es la salvación del mundo gentil. Eso era imposible, pero hoy en Cristo es hecho posible. Pero siguiendo aquí, dice, pero Jesús volviéndose y mirándola, verso 22, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Dos cosas importantes en ese versículo. La primera, Jesús le dice, yo soy el Padre. Amén. Otra vez. Esa es la primera. Amén, amén. Él le dice, hija. Amén. Y recuerden que en el reciente pasado estuvimos diciendo que Dios no tiene nietos. Amén. Dios tiene hijos. Así es. Así que aquí Jesús está diciendo, venga, ella es mi hija, yo soy su padre. Y como padre, pues qué mejor que mi hija esté bien. Amén. Y hace lo que de pronto la gente no ha entendido. ¿Qué es lo que Dios siempre hace primero? Salva. Porque la sanidad es el pan de los hijos. ¿Sí sabía eso? La sanidad es el pan de los hijos. Amén. Entonces, lo primero que hace es salvarla y de una vez queda sana. Ese es el mismo ejemplo de Marcos 2, donde Jesús salva al paralítico y después lo envía caminando, ¿no? Y es que, hermano, permítame traer todo esto al presente porque aquí cuando la gente y los hermanos nos escuchan hablar pensarán, pero eso sucedió hace muchos años, o eso es cuestión del pasado, o que una historia ahí marcada y no volvió a suceder. Pues quien le habla en este momento, y voy a tratar de hacerlo en un segundo, vivió la misma experiencia de esta mujer. Conoció al Señor por una enfermedad incurable y ya llevo 30 años con el Señor. Entonces, esta acotación es para que la gente entienda que la fe bien direccionada actualmente sigue actuando de igual manera, ¿sí? Esto no ha cambiado con el tiempo, por el contrario, con el tiempo ha sido repetitivo esta acción y testimonios hay por doquier. Por doquier. Y más cuando Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pues para contextualizar en el sentido de lo que usted plantea. Algunos dirán, eso era del pasado. Pero no. Él sigue siendo el mismo. Amén. Independientemente de la condición en que usted esté. Dios puede obrar en su vida si no tiene un proyecto definitivo. Amén. Válida la aclaración. ¿Está claro? Sí. Cuando hablo de esto me refiero, usted y yo podemos estar enfermos. Sin Dios nos morimos. Pero si acudimos a Jesús, vivimos. Y por eso se da la sanidad en el cristiano. Pero el día que Dios decida llevarse a Darwin o llevarse a Mauricio y dejarme a mí, pues hombre, no hay oración que valga. Amén. Porque también está escrito que le puso límites a nuestros días. Entonces los cristianos tenemos que tener la madurez suficiente como para pensar, uno, que Dios tiene el control. Amén. Y me encanta lo que entiende un leproso. Señor, si tú quieres. Porque si Dios no quiere, pues ya tiene predeterminado día, año, hora, mes, lugar. Ahí no vale nada, hermano. Nada. Y si no, pues tuviéramos por ahí a Pablo, ¿cierto? A Juan, Amén. el apóstol que fue el único que murió de viejo, que no fue al martirio, ¿no? Alguien dice que fue un gran hijo y que por eso sus días fueron alargados. Sea cual sea, lo que es claro es cuántas oraciones harían por Juan. Y Dios no las escuchó. ¿O sí las escuchó? Sí las escuchó. Sí las escuchó, pero ya tenía... Lo que pasa es que Dios tenía un propósito con Juan, un proyecto y lo cumplió en él y punto. Y esto como para aclararle a las personas que cuestionan el por qué se va una persona joven, el por qué se va una persona siendo tan buena persona, y el por qué del por qué. Bueno, Dios es nuestro sanador. Amén.
siempre y cuando Él quiera que yo viva. Amén. El día que Él decida que me vaya, no hay nada. No hay nada que hacer. No hay nada. Y en este caso Él quería que la mujer viviera. Amén. Y es que, hermano, aquí hay una cosa que Dios comienza, nuestro Señor Jesucristo nos da abre una puerta impresionante, pues si miramos los anteriores milagros, comparado con el milagro de la resurrección, pues aquí prácticamente Dios nos está dando por sus credenciales la seguridad y la certeza de la oferta que Él va a hacer al ser humano, que es darle vida. Claro. Y vida eterna. Aquí comienza Dios a mostrar que no hay nada, porque si algo le tiene temor la gente es a la muerte, hermano Carlos, ¿sí? Entonces aquí Dios comienza a decir, no, mire, es que hasta la muerte tiene la solución en Jesucristo. Y sería muy bueno aprovechar para decirle a la gente que no le tenga miedo a la muerte. Ella viene. Amén. ¿Por qué le teme uno a lo que siempre viene? Y que es inevitable. Aquí hay que buscar es cómo estoy para enfrentarla, ¿no? Exactamente. Que era lo que no tenían estos. Uh-huh. Y que Dios de una manera milagrosa hace posible que aquellos reciban sanidad y reciban vida para que aprendan pues a vivir como debe de ser. Y dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alborotos, ay, qué pesar de la niña, qué tragedia tan grande. Porque mire que hay un caso bien interesante. Cuando muere un anciano de muchos días, uno dice, venga, Dios le dio mucha vida, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, yo tengo a esta hora una tía que está grave, pero ya tiene unos 85, 86 años. Dice, oiga, vivió mucho, ¿no? Pero un muchacho sí le da a uno comenzando a vivir, ¿verdad? Mm. Entonces aquí había un alboroto. La gente estaba conmocionada por lo que había pasado. Pero llegó Jesús y les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Claro, un choque muy tremendo. Estamos aquí en el funeral, aquí en el devocional, y viene a decir aquí que no está muerta, que lo que está es dormida. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amén. Aquí hay algo muy importante porque Jesús no profirió palabra alguna. Jesús simplemente la tomó de la mano y ella se levantó. Dando ¿cómo será la palabra apropiada? Como un aval muy grande a lo que Jesús mismo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Amén. Jesús no dijo palabra alguna. Jesús simplemente la tomó y la niña ha resucitado, se ha levantado, y esto ha generado un movimiento en toda la región. Amén. Yo me imagino, pues, ustedes saben de que hay acontecimientos que se difunden muy fácil. Sí, corre la voz rápido. Claro, y más cuando hay una multitud que ven la obra. Dicen, venga, esto tiene que ser algo fuera de lo natural. Mirando unos pasajes anteriores, encuentra que, por ejemplo, la gente glorificaba a Dios y decía, glorificaba a Dios por el poder que le había dado a los hombres. Uh-huh. O sea, pensaban que Jesús era un hombre que había recibido un poder predeterminado para hacer determinado milagro. Pero Jesús va más allá. Él es. Amén. Él no es un hombre. Él es la resurrección y la vida. Él es el que ha hecho posible que esta bendición en dos aspectos muy importantes, la resurrección de la hija de Jairo y la sanidad Amén. de la mujer, se hagan reales. Pero algo muy interesante en todo esto que leemos es cómo el evangelista
va mostrando por donde Jesús va y además los eventos que se van llevando a cabo. Porque el verso 27 dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. De alguna manera me lleva a pensar que en la conciencia de ellos estaba su condición como consecuencia de. Porque lo que ellos están diciendo es, no nos pagues conforme a lo que hemos hecho. Amén. Recuerde que la misericordia tiene esa particularidad. Sí. Y observe lo que ellos hacen. En la Biblia hay enseñanzas muy interesantes como en el Evangelio, según San Juan capítulo 9, con el muchacho que estaba ciego de nacimiento, ¿no? ¿Qué es lo que le dicen a Jesús? Pecaron. ¿Quién pecó? Ujú. ¿Él o sus padres? Parece que ese mensaje de Ezequiel capítulo 18, donde decía que los padres comen las uvas y los hijos traen las denteras. La dentina. Entonces, parece que ese pensamiento estaba en aquel grupo de San Juan capítulo 9. Era una cosa muy común en ellos. Claro. Que la enfermedad era la consecuencia Del pecado, del padre o del mismo individuo. La maldición. Y eso es lo que me hace pensar aquí del ciego o de los ciegos. Porque la petición de ellos es, ten misericordia, algo así. No nos pagues acorde a lo que hemos hecho. Porque esa es la misericordia. Sí. ¿Cierto? O sea, ellos están asumiendo una condición de ¿qué? De pecadores. Amén. Que merecían estar así ciegos. Y al darse cuenta que Jesús está ahí, dice, venga, no nos pague conforme a nuestros pecados. Y es que es importante, hermano. Interesante reconocer la condición. Pero es primordial. Esto es pero primordial delante de Dios. Sin esa condición no avanzamos en Dios. Claro. Esa es prácticamente el inicio de un verdadero conversión. Y es que acá es interesante algo, hermano Carlos, que ellos no vieron, no podían ver a Jesús por su condición, pero sí escucharon lo que hacía. Y su fama sí la escucharon. Y la fe es por el oír. Y fíjese que aquí esto es importante, que ellos por su condición no podían ver, no eran testigos oculares de lo que Dios hacía, pero la fama de Jesús se difundió de tal manera que ellos tenían en su oído algo muy claro, que Jesús podía resolver también su problema. Es que ellos descubrieron que Jesús era el rey. Por eso le decían hijo de David. Amén. Ellos entendieron que el que estaba ahí tenía autoridad. Entendieron la autoridad del rey. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Eso es lo que dice el texto. Sí. Hijo de David. Dice, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Amén. Qué interesante, ¿no? Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Muy interesante el pasaje, porque refleja algunos aspectos en términos generales. La primera, los ciegos reconocen o tienen el prejuicio del pecado que según ellos es lo que ha hecho que ellos sean ciegos. 2, reconocen que Jesús es el rey, es el hijo de David. ¿Ya? Amén. 3, refleja el pasaje la generosidad de Jesús, ¿no? ¿Ustedes creen que yo puedo hacerlo? Amén. ¿Ustedes creen? Yo, claro que sí creemos. Ah, bueno, entonces, conforme a su fe se ha hecho y en ese momento ha sido sanado. Y hay algo muy interesante y es cómo él les dice, no le digan a nadie nada. Pero ese mensaje
Era imposible retener. está repetido en la Biblia en varios eventos que el verdadero sentido es que díganlo, Sí, porque no hay cosa que más le llame a la atención a los seres humanos a hacer que lo prohibido. Llevar la contraria. Sí, lo prohibido. Dios le prohíbe a Adán y Eva comer del fruto y eso es lo que ellos hacen. Eso es lo primero, así le dicen a Exacto. uno los papás, no, lo primero que le digo es lo primero que hace. Claro, Jesús les dice, porque es un evento, pues imagínate, ahí hay una multitud, los muchachos se sanan, Dios les da la vista y les dice, por favor, no le digan a nadie nada. Pero ¿qué hicieron ellos? Salieron y regaron su fama. por Era una toda la manera de tierra. decir, ¿no? Oye, Hágalo. y es que en ese pasaje, hermano, está el ABC de las cosas, permítame decirlo. Primero, sentirse pecador, reconocer su condición. Segundo, ¿delante de quién? Del único que puede resolver su problema, Jesús, Rey de David, ¿sí? Y tercero, que está ahí, es si tiene fe. Ahí está el ABC de un verdadero encuentro con Dios, como debe ser. Y muy importante su aporte, pero déjeme hacer otro pequeño, y es reconocer el señorío. Porque Amén. cuando él le dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacer? Sí, señor. Eso es una fe en Y acción. claro, y un señor en esa cultura, decirle señor a alguien, pues Pablo decía, nadie puede llamar a Jesús señor si no es por el Espíritu Santo. Reconocer el señorío de Jesús es tener la solución al problema. Amén. No sabemos qué esté viviendo usted hoy, en qué campo, qué batalla esté librando, pero si puedes creer con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Amén. El tiempo se fue.